Saludamos a esta hora al señor ministro de Defensa Nacional, el doctor Diego Molano. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la FM. Intensa jornada la de ayer, ¿no? La de la moción de censura. Bastante, 10 horas de debate de moción de censura. ¿Cómo se siente después de todo? Pues, Luis Carlos, con la tranquilidad de que ayer fuimos al Congreso de la República a mostrar que la operación que se realizó en Putumayo fue para defender a los putumayenses y para defender a los colombianos. Uno de los puntos más álgidos de la reunión ayer es cuando la representante Catherine Miranda dice que hay un problema en los nombres y hay una disparidad entre el número de personas que murieron que ustedes, el gobierno entregó y los que la Defensoría entregó. ¿Qué tiene que decir al respecto usted, señor ministro? Ayer la representante Catherine mencionó que en el informe último de la Defensoría aparecían 11 nombres, dos de ellos que eran diferentes a lo que se había conocido públicamente y en los actos urgentes que habían sido desarrollados por la Fiscalía General de la Nación. Precisamente y posterior a ello, la Defensoría hizo una corrección a dos de esos nombres, pero siguen siendo 11. Señor ministro, la opinión pública, por supuesto, nos sigue 8 horas de debate. Por supuesto, no está todo el tiempo pegado a lo que emana de las discusiones políticas. Pero para alguien que no lo haya escuchado usted en las últimas horas o en los últimos días, sencillamente, ¿qué fue lo que ocurrió en Putumayo y por qué esto no es un evento de falsos positivos como la oposición asegura, según usted? Luis Carlos, esta fue una operación para defender a los putumayenses. Esta fue una operación contra una estructura de las disidencias de la FARC que opera bajo el comando de la Segunda Marquetalia, que han buscado retomarse a Colombia desde Putumayo hacia Caquetá y Guaviare. Y es una operación que se hizo contra una estructura criminal, nunca contra civiles. Ayer presentamos cómo en el desarrollo de esa operación se cumplieron todos los principios del derecho internacional humanitario contra una comisión de finanzas de ese grupo, en donde dos de los miembros de su estructura que tienen función sostenida de combate fueron abatidos. Hay, por supuesto, 11 muertos en el desarrollo de esa operación. La información de inteligencia que ha sido suministrada al Ejército y al Comando General del Ministerio señala que algunos de ellos por inteligencia tienen relación directa o hacen parte de la estructura y, por supuesto, en ese caso, lo que es necesario determinar quiénes tienen relación directa, cuáles son soporte, si participaron o no en las hostilidades y las investigaciones que solo puede hacer la Fiscalía indicarán si se trató de daños incidentales permitidos por el VIH o si en la participación de estos civiles o si ellos mismos abandonaron su estatus que les da protección para intervenir directamente en las hostilidades. Por eso es necesario y fundamental los resultados de la investigación que haga la Fiscalía General de la Nación, la única que puede determinar identificación plena y las relaciones con la estructura. Aquí lo que se dice, y ayer lo escuché en varias de sus intervenciones, señor ministro, usted lo que asegura es que no hay explicación para que el bazar que se estaba realizando hubiera demorado tanto tiempo y se hubiera realizado durante tantos días. Realmente lo que dicen sus investigaciones, lo que dice la investigación del gobierno frente a lo que ha ocurrido, lo que dice la investigación de las fuerzas militares sobre lo que ocurría en esa zona de Putumayo, en esa zona periférica de Putumayo, es que, ¿por qué estaba reunida tanta gente? ¿Por qué había una fiesta tan larga? ¿Por qué había trago, mujeres? ¿Por qué había población civil? ¿Realmente qué estaba ocurriendo? Según usted, ¿qué son esos bazares, según usted? Lo que ayer presentamos es lo que ha arrojado el informe de inteligencia que señala que esta estructura de las disidencias de la FARC, de la Segunda Marquetalia, ha creado un nuevo sistema de esclavitud en Putumayo que financia actividades terroristas. ¿Cómo funciona? Obligan a los campesinos del Putumayo, cerca de estas cabeceras de estos veredas, primero a cultivar y a poner laboratorios de coca. Eso sucede en el Alto Remanso, sucede en el Hacha. Luego de que los obligan allí, cada
semana, cada fin de semana, organizan un supuesto bar donde los obligan a ir con una invitación. El que no vaya, ya hay documentados y por lo menos en medios de comunicación un campesino contaba que le cortaron 3 dedos, otros señalan que les cobran 1.000.000 de pesos si no van y tienen que ir con la pasta a base de coca. Cuando llegan a esos bazares, en el caso del Alto Remanso, identificados 20 comercializaciones de ese tipo y de alguna u otra manera ahí reunidos los fines de semana alrededor de un bazar o alrededor de un evento social o de concentración para comprar esa pasta a base de coca. Y ahí les dicen, después de que les pagan la pasta a base de coca, los invitan a que tomen trago, a que tomen whisky. Hay un burdel donde hacen trata de personas con mujeres colombianas, con mujeres extranjeras, y suceden todo tipo de aberraciones. Aquí están constriñendo a la población. Esta es una nueva forma de esclavitud, pero lo peor es que recolectan en un fin de semana 2.000 millones de pesos que después utilizan para comprar armas, para atentar contra la población civil y que le generan ese poder destructor que han tenido, por ejemplo, en los últimos 3 meses, en donde más de 24 eventos han cometido asesinatos, han cometido masacres. Es por eso que era necesario actuar en contra de esa estructura que hoy ha cambiado su forma de operación. Se viste de civil con armas en algunas ocasiones y en otras se viste con uso privativo de la fuerza militar. Es una nueva amenaza sobre la cual, y es sobre solo esa estructura que buscó operar esta operación militar en el Putumayo. Ministro, buenos días. Creo que, digamos, queda claro que sí estaban personas que estaban dentro de los grupos armados ilegales, dentro del narcotráfico, pero las fuerzas militares o desde el Ministerio de Defensa no están dispuestos a admitir que pudo haber algún exceso, que pudo haber algún daño colateral, que pudo haber una de las víctimas que en efecto no pertenecía a esas organizaciones ilegales. Darcy, ayer, por ejemplo, se presentó, tal y como está establecido en el informe que entregaron las Fuerzas Especiales del Ejército que participaron. Allí se inició una inserción del 17 de marzo. Luego llegan a este punto que identifica, ahí está la estructura, y durante 3 días hacen la observación. Aquí había que aplicar el principio de distinción precisamente para aplicar esa distinción entre civiles y entre quienes tienen mando, control y uso sostenido de combate en esa zona. Se hace una observación el primer día, no se actúa porque hay civiles, se ven 4 personas uniformadas, luego disminuye el segundo día un número de civiles, se sigue haciendo la observación, hacia la tarde se iba a actuar, pero se determinó que había presencia de civiles, había otros 5 hombres armados. Dice el informe que entrega el ejército que el tercer día, cuando ya habían salido unas lanchas y cuando el francotirador con su actuar de precisión identifica que hay 3 miembros de esta estructura que tienen función de mando y control sostenido de combate, y van a salir, es que se hace y se inicia esta operación en contra de la estructura. Hay después una reacción inmediata donde se presenta un combate de 2 horas. Y el ejemplo quedó claro ayer cuando el soldado beleño que participó en la operación describió cómo él estaba esperando, porque nunca entraron, sino ellos estaban apostados afuera del caserío, desarrolla la operación, sale un grupo de civiles y le disparan, y él queda herido en su brazo, casi lo pierde, y él mismo dice ahí con su comentario, no disparé porque era un civil. Allí hubo fuego, no solo ese combate, durante 2 horas, inclusive disparos en contra del ejército desde el lado ecuatoriano, donde se había movido una parte de esta estructura criminal y terrorista. Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel, de acuerdo a los hechos hasta ahora está probado, como usted nos ha referenciado, que hubo un trabajo largo de inteligencia de días y de semanas, de meses incluso, para poder lograr esta operación. Que allí en efecto había hombres armados y hay pruebas de que estaban cargando fusiles largos horas antes de la operación. Que en esa zona hay 2 frentes de las FARC que se combaten, que son el Carolina Ramírez y el Comandos de Frontera, y que hay un problema de reclutamiento y también de tráfico de drogas. Pero ¿por qué ustedes no tienen evidencias contundentes de que, por ejemplo, el menor que resultó muerto, Brian Santiago Pama, de 16 años, cuando sucedió la operación, sí tuviera un arma larga y estuviera disparando contra los soldados? Porque tienen evidencia, fotografías, videos, pero no tienen evidencia de que el menor estuviera disparando, ministro. La verdad, Santiago, es que eso lo tiene que determinar la Fiscalía General de la Nación. Tendrá que determinar si él tenía funciones relacionadas con este grupo o no, pero además siendo menor, cómo había sido reclutado y sabiendo que es víctima. Tendrá que determinar si en el sitio donde estaba o cuál fue, si perdió su protección o si hizo parte pues de
de las hostilidades. Eso solo será la Fiscalía General, con base en los actos urgentes que desarrolló ese día, determinará identificación plena y cuál fue la situación que específicamente a ese menor le sucedió durante esta operación. Ministro, buenos días, lo saluda Juan Lozano. ¿Cuál va a ser el futuro de este tipo de operaciones? ¿Ustedes las van a mantener? ¿Las van a mantener con algún grado de ajuste? ¿Las van a suspender? Cada vez es más frecuente ver cómo hay personas que hacen parte de estos grupos de estos grupos ilegales, que no usan camuflados, que no están vestidos como, digamos, los viejos guerrilleros. Usted tiene que afrontar cada rato debates de moción de censura. Hay unas dificultades de opinión pública, hay unas dificultades de organismos que velan por los derechos humanos. ¿Qué va a pasar con estas operaciones, ministro? Juan, una de las mayores amenazas que tiene Colombia hoy es esta, yo diría que guerra híbrida, y cómo ha mutado el comportamiento de las disidencias de las FARC. En primer lugar, porque hoy estos grupos, como las disidencias de las FARC, han mutado, tienen un comando que desde Venezuela da instrucciones para retomarse a Colombia. Segundo, porque con esta capacidad de narcotráfico destructor y este tipo de esclavitud que desarrollan, se mezclan permanentemente con los civiles y obliga a refinar las actuaciones que tiene que tener nuestra fuerza pública. Pero lo que es claro es que tienen poder destructor, tienen poder de daño, y eso obliga a tener cada vez más operaciones especiales y poder actuar. Pero lo que es necesario es que debe actuar el ejército, y por supuesto se refinarán todos los procedimientos para que estos procedimientos se cumplan con todos los principios del DIH, pero sobre todo se tenga la ventaja militar y la capacidad de garantizar que estas estructuras no sigan funcionando, para que no se paralice el Estado. Lo que hemos visto permanentemente es que utilizan a la población civil, la instrumentalizan para que haga sonada, instrumentalizan a la población civil, se mezclan de civil, y entonces están de civil armados, combaten a la otra disidencia, pero apenas aparece el ejército, se quitan el arnés y las armas para aparecer como civiles. Eso obliga cada vez más a refinar, pero tienen poder destructor y son una amenaza para Colombia. Ministro, y las declaraciones de los civiles posterior al evento, ¿qué? Ahí hay gente, y los videos se ve de gente diciendo: no muevan los cuerpos, ustedes están modificando, diciéndole al ejército, ustedes están modificando esto. ¿Realmente ahí qué es eso? ¿Y por qué lo dicen? ¿Están mintiendo? ¿O quiénes son? Yo me puedo remitir, Luis Carlos, al informe que recibe el ejército y que nos es presentado. Ese informe señala lo siguiente: en primer lugar, la Fiscalía tuvo conocimiento de la operación porque fue informada desde agosto de las actividades criminales y se utilizó esa información de referente para el desarrollo de sus investigaciones. En el momento en que va a iniciar la operación el 17 de marzo, se le comunica a la Fiscalía y que va a desarrollarse la operación, inclusive se lleva a dos de los de Policía Judicial a un sitio esperando a que se termine la operación para que puedan desarrollar cualquier acto que se refiera a allanamientos o actos urgentes. Como hay 2 horas de combate, después de esas 2 horas de combate y que es consolidada el área, entran los helicópteros finalmente por algunos problemas meteorológicos y además de consolidar el área, y son ellos los que realizan los actos urgentes. En ese periodo de tiempo, lo que sucede es, primero se garantiza que esté consolidada el área de seguridad porque hubo un combate, entran y ellos desarrollan los actos urgentes y precisamente colabora el ejército, que se pone a disposición de la Fiscalía del CTI para el desarrollo de esos actos urgentes. Ahí ellos hacen todos sus actos urgentes. Determinará ese proceso si allí hubo manipulación de cadáveres o no. El informe que presenta el Ejército y la Armada Nacional, que tuvieron presencia en la zona, es que acompañaron estos procesos y que cualquier incidente se reportó. La Fiscalía tiene hoy pues las actas de esos actos urgentes y está desarrollando las investigaciones al respecto. Hay mucha gente hoy, ministro, de la oposición y obviamente un segmento grande de la opinión pública que relaciona lo sucedido en Putumayo con una nueva etapa de los falsos positivos. ¿Qué le respondería a esa gente, ministro? De ninguna manera.
ni validamos los falsos positivos cuando allí se hicieron acciones individuales y con responsabilidades individuales que tanto afectaron, que generaron daño y que por supuesto deben asumir sus responsabilidades penales. Pero de ninguna manera esta operación es volver a esta actividad, porque aquí lo que anoche evidenciamos es que esto es una operación que se hizo contra una estructura criminal que desde el primer instante se tiene conocimiento que allí había esa estructura, que son los que generan daño, que operan en esa zona, que 2 de los abatidos, por ejemplo, ayer los mostramos como ejemplo, tienen relación directa, función de mando y control, y por supuesto que aquí hay un combate que sucedió porque ellos reaccionaron, porque ellos son los que vulneran los derechos humanos, porque ellos son los que reclutan menores, porque ellos son los que utilizan ropa civil y luego actúan con armas como se evidenció contra el soldado. Aquí quedó plenamente estipulado y esperamos por eso precisamente que la Fiscalía determine todos los hechos como autoridad respectiva. Nadie más interesado que como ministro de Defensa que la Fiscalía dé pronto resultados de esa investigación. Ministro, en el caso hipotético que la Fiscalía determine que ahí hubo mal actuar de las fuerzas militares, ¿usted se va? Luis Carlos, aquí tenemos una política de defensa y seguridad que determina cómo se debe actuar y contra qué grupos. Tenemos una doctrina de derechos humanos, una doctrina de derecho internacional humanitario, se han formado los hombres y hay una cadena de mando y responsabilidad que por supuesto será evaluada, inmediatamente determine la Fiscalía esas responsabilidades y valide la operación, pues por supuesto tendrán que tomarse las decisiones necesarias, pero tenemos la certeza que el planeamiento, la orientación y el propósito de esa operación iba contra una estructura que es la que comete los actos criminales terroristas en esa zona del país. Y es importante, ministro, esta completa claridad por parte de ustedes revelando la información. La única manera de que Colombia quede tranquilo, reconociendo las preocupaciones infundadas o reales de la oposición en Colombia y de la gente que piensa como ellos, es importante que en Colombia ustedes, que son el Estado, que son los que tienen el monopolio de las armas, sean completamente claros, transparentes y nos cuenten a todos, respondan a todas las preguntas que tenemos sobre lo sucedido en el lugar y que podamos también comprender la realidad nacional en esos territorios. Gracias, señor ministro. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias. Estuvimos en Putumayo, oímos a la comunidad, respondimos, rendimos cuentas y seguimos trabajando por la seguridad. Fuimos al Congreso, respondimos, rendimos cuentas y seguimos del lado de los colombianos. Tengan la certeza que esta operación se hizo para defender a los putumayenses.